que ya les mencioné. Las ciudades están viviendo una etapa postindustrial con una situación económica, política, financiera estable, una alta conectividad, son las características, digamos, que identifican a esta ciudad global, con un competitivo nivel de educación y un sector de servicios cultural y de turismo, el sector terciario, altamente especializado. Esta es principalmente la característica de la ciudad global. Hoy en día, hoy por hoy, las ciudades que se consideran parte de este concepto de ciudad global son Londres, o sea, en el top de digamos que las ciudades más que están hasta arriba, Londres, Tokio, Nueva York y París. Son las ciudades que consideradas que cuentan con todo o que cumplen con este listado de características que aquí, perdón, que esto es para señalar, sí, que aquí se muestra, ¿no? Alta conectividad, competitivo nivel de educación, sector de servicios cultural y de turismo altamente especializado. Bueno, Saskia Sassen, que es una autora socióloga que también ahorita está muy de moda, habla acerca de la ciudad global o escribe acerca de la ciudad global y dice que la ciudad global forma parte de una red global de lugares estratégicos en el mundo, desde el punto de vista de la economía principalmente, ¿sí? No existe la ciudad global aislada, obviamente pues sería una contradicción. Global quiere decir que involucra más allá de los límites, digamos. Funciona como un centro de comando desde los que se dirige y organiza la economía mundial. Son centros de comando de por lo menos un circuito de producción, comercio e innovación. Londres, Nueva York y Tokio, esos cumplen con ese punto, digamos. Son ciudades o nodos de localización de servicios del sector terciario avanzado. Cuentan con servicios de turismo, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, etcétera, avanzado. Son lugares con funciones de producción centrales y generación de innovaciones en varias áreas, política, económica, cultural y hasta estilos de vida, como les decía anteriormente, con dimensión cosmopolita. Además, mercados para los productos e innovaciones generados. O sea, producen, pero también son mercados. Pero también son nodos estratégicos de recepción y emisión de flujos de capital, decisiones, innovación, servicios, tecnología, apoyadas en redes de información e infraestructura que abarcan el espacio comprendido por la economía del mundo. Esa es una de las características ahora más importantes, ¿no? La cuestión de el abarcar el contexto mundial. Son ciudades que tienen niveles competitivos, como dije anteriormente, y vuelvo a insistir en esto porque más adelante vamos a hacer énfasis en algunas cosas, en educación, en cultura y en servicios, y alta conectividad, que es un punto importante, ¿sí? Tokio, Chicago, Singapur, Melbourne, en Australia, son ciudades que están dentro de esta clasificación, aunque no están en los primeros lugares, pero que están caminando hacia eso. Es una competencia de ciudades. Hay muchas clasificaciones al respecto y estas clasificaciones muchas veces muestran ciudades que de pronto están en el primer lugar o de pronto las vemos en lugares inferiores, ¿no? En este caso, es una clasificación de ciudades en alfa, beta y gamma, de acuerdo a la importancia de cada ciudad y al nivel de conectividad y competitividad, y encontramos que las ciudades mundiales o globales alfa, con servicios altamente especializados, están divididas en las que tienen, bueno, 12 puntos, que son las mejor posicionadas, las que les dije anteriormente, Londres, Nueva York, París y Tokio, son las ciudades en círculos amarillos, y las que tienen 10 puntos, que también pertenecen a esta primera clasificación, pero un poquito más abajo, que son ciudades como Chicago, Frankfurt, Hong Kong,
Los Ángeles, Milán y Singapur. Son las que tienen círculos lila, color morado claro. Después vienen las ciudades mundiales beta, las de 9 puntos, también hay clasificaciones dentro de esta gran clasificación beta, y están San Francisco, Sydney, Toronto, Zúrich, y así van bajando, 8 puntos, Bruselas, Madrid, Ciudad de México inclusive está considerada dentro de las ciudades beta, o sea, eso es una cuestión que nos llama la atención y puede darnos orgullo, pero también marca como una interrogación que más adelante vamos a ver. Y Sao Paulo también. Y después 7 puntos, Moscú y Seúl, ¿no? O sea, y después vienen las ciudades gamma, que son las ciudades menores, y son ciudades que están, pues están trabajando para subir en su escala, ¿no? Ámsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, y tienen tienen características importantes que pueden ya, o se consideran ya ciudades globales, pero que están, digamos que estas ciudades están más arriba en el escalón o en la escala digamos, de conectividad y del rol en la economía mundial. Hay muchos criterios para hacer las clasificaciones que llevan a estas diferentes posiciones. Se han publicado muchas clasificaciones al respecto y, por ejemplo, podemos ver que en Alemania la ciudad global es Frankfurt y no Berlín, que es la capital. ¿Sí? O sea, no necesariamente la capital del país es la ciudad global o es la ciudad con características de ciudad global, digamos, o por las conectividades y la dinámica económica que tiene. Entonces, los criterios pueden ser muy diferentes. Las megaciudades, ¿qué papel juegan las megaciudades en este concepto de ciudad global? Las megaciudades, bueno, como su nombre lo indica, megas, son ciudades grandes, con un crecimiento poblacional y del territorio espectacular, ¿no? Pero ¿son ciudades globales? No necesariamente, sí, porque la cantidad de población no es un factor que determine esta característica, ¿no? Sino son otras cosas como ya lo vimos, ¿no? Las megaciudades son áreas metropolitanas o ciudades que ya han pasado por el proceso de conurbación, quiere decir que han involucrado centros de población, municipios, como aquí en México, por ejemplo, la ciudad, el DF se expandió tanto, se conurbó con los municipios aledaños, Naucalpan, Tlalnepantla, entonces por eso México es una zona metropolitana, es una metrópolis, ¿sí? Que ha pasado por ese proceso de conurbación. Y normalmente pues, son megaciudades porque suman población a la ciudad central, con estas nuevas poblaciones que van involucrando en su camino, ¿no? Bueno, las megaciudades también son centros de comando, como vimos anteriormente, perdón, soy burro para esto, son centros de comando desde los que se dirige la economía mundial, ¿sí? También las megaciudades pueden ser ciudades globales, pueden ser ciudades que están dentro de esta clasificación, aunque no estén en el escalón superior, ¿no? Pero todavía hay muchas megaciudades que no alcanzan la categoría de ciudades globales. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas cosas que tienen que superar, principalmente en los países del tercer mundo, en las ciudades subdesarrolladas, en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque la estructura económica y los sistemas de información, la conectividad, la infraestructura, etcétera, son escasos, ¿sí? No cumplen con esa característica, aunque la población sea espectacular, digamos. Son principalmente las características en los países de desarrollo, ¿no? Son megaciudades, pero que con una estructura económica y sistemas de información escasos. Tenemos ciudades en Latinoamérica principalmente y también en África, los países subdesarrollados, que tienen procesos de expansión y extensión del territorio, o sea, ocupan grandes zonas del territorio, se van expandiendo, extendiendo espectacularmente, pero de una forma dispersa y desarticulada, sin planeación, digamos, entre comillas, ¿no? Dispersa, desarticulada, desintegrada, y esto no contribuye a que estas características que se están
posicionando como las características principales para hacer una ciudad global no sean alcanzadas por nuestras ciudades. Entonces esa es una preocupación, ¿sí? Ciudades como Lagos en Nigeria, que es una ciudad como cualquiera acá en Latinoamérica, Caracas, Cartagena, ciudades que se expanden de manera importante hacia el territorio sin ninguna planificación ni una idea de ciudad. Y entonces, bueno, las 10 megaciudades más grandes del mundo, que no necesariamente son ciudades globales, están clasificadas de esta manera. Japón, Tokio es una ciudad global importante, con 35.200.000 habitantes en su área metropolitana. Vemos que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, Japón tiene la macrorregión más importante en el mundo. Indonesia, Yakarta con 22 millones, no aparecen en la clasificación de ciudades globales. India, Mumbai, pues mucho menos, son megaciudades. India, Delhi, con 20 millones, Filipinas, Manila, con 20 millones y pico, Nueva York, Nueva Jersey, sí, y está considerada dentro de la escala de la clasificación que mostramos anteriormente. Brasil, Sao Paulo, 20 millones, está considerada con sus, igual que la Ciudad de México, están consideradas, como lo vimos en la clasificación, pero con sus asegúnes, digamos, ¿no? Corea del Sur, 19 millones, China, Shanghái, 18, aunque ya las megaciudades, ya se considera una megaciudad después de 10 millones de habitantes. Obviamente estos son ciudades que sobrepasaron completamente esta. Les quise, este cuadrito que muestro aquí es una comparación de la población en 2007 de algunas de estas ciudades y la población y lo que serán estas ciudades en 2025. Y vemos que algunas se conservarán, fíjense, Tokio seguirá estando en la punta del iceberg, ¿no? Va a ser la ciudad importante todavía hasta 2025. México baja del segundo lugar a el sexto lugar. No sé si eso sea bueno o sea malo. A lo mejor es malo porque ya vamos a ir perdiendo los primeros lugares. Y bueno, eso es importante, estar dentro de los primeros lugares, ¿verdad? De lo que sea, exacto. Pero bueno, eso habría que hacer un estudio a ver si esto es bueno o malo. Nueva York, vemos que Nueva York también pierde al séptimo, baja del tercero al séptimo. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? Sao Paulo, del cuarto al quinto, más o menos podemos decir que se mantiene. Mumbai sube, Mumbai, esta ciudad de India, sube considerablemente al segundo lugar. No quiere decir que van a ser ciudades globales, sino simplemente que la población va a aumentar. Y así Shanghái también más o menos se mantiene, esta ciudad se mantiene, Buenos Aires baja considerablemente su población, digamos que su ubicación del 9º lugar al 16 lugar, o sea, va a perder población. Y así sucesivamente vamos viendo. Río de Janeiro también va a bajar, el Cairo, que es una ciudad importante, también sube, Beijing se mantiene, Moscú baja, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos viendo qué va a pasar con las ciudades. A nivel de cantidad de población, no sabemos qué va a pasar a nivel de desarrollo. O sea, esto es un cuadro que nos habla del crecimiento que van a tener las ciudades a nivel demográfico, mas no nos habla de desarrollo. Y eso es el punto, el reto, el punto clave, ¿sí? Y las que suben todas están en Asia y África. Exacto. Si nos damos cuenta, las que suben Asia y África son las que van a aumentar de población y es donde se va. Bueno, como les decía, las megaciudades son áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes. Sin embargo, la expansión y fusión de áreas altamente urbanizadas podría mantenerse como una tendencia, ¿sí? O sea, las ciudades van a crecer, la expansión, la fusión de áreas va a seguir dándose, eso no lo vamos a poder parar, es un proceso es un fenómeno del proceso de urbanización. Y entonces se van a formar, se empiezan a formar las macrorregiones, ¿sí? Macrorregiones, como su nombre lo indica. Ya esto rebasa los límites de la ciudad
y empieza a tomar otras connotaciones. Y tenemos, por ejemplo, que Tokio, Yokohama, el corredor Tokio, Yokohama, Nagoya, con Kioto, Osaka y Kobe, generan la mayor macrorregión metropolitana del mundo, ¿sí? Y como vimos en el cuadrito anterior, Tokio se conserva porque se va a conservar en su nivel de ciudad más, digamos, representativa en ese sentido, ¿no? Entonces, después tenemos también el área Rin-Ruhr, o sea, se está dando todo, además de estas áreas megaciudades formadas por áreas por esta concentración de ciudades, también se están dando las macroregiones que van un poco más allá de la simple fusión de centros de población cercanas a las ciudades centrales o municipios o este tipo de cosas. Sí. Área Rin-Ruhr también, que va desde la parte sur, Bonn, hasta Düsseldorf en el norte y Dortmund, llegan hasta a Dortmund. Esto en Alemania también es una importante macrorregión, igual en Estados Unidos la famosa BOSWASH, Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington. Y después la Ciudad de México, que bueno, que ya está en ese proceso y es la megalópolis de México. ¿Sí? Ya estos son megalópolis, ya el área está superada, el área metropolitana, la megaciudad, a lo que es la megalópolis. Y entonces México estaría conformada por Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Santiago de Querétaro y Santiago de Querétaro. Esa es una macrorregión que está en proceso todavía no está consolidada, está en ese proceso de consolidación que, bueno, faltan años para que eso llegue. Pero funcionalmente, exactamente, ya funcionalmente están conectadas con sistema de transferencias, etcétera. Por otro lado está Los Ángeles, San Diego, Ensenada, Chicago, Milwaukee, San José, San Francisco, Oakland en San Francisco, Sao Paulo también con una macrorregión importante. Buenos Aires también ya participa en este grupo de macrorregiones mundiales, con La Plata y Rosario, entre otras. Entonces estamos viviendo un proceso importante de transformación en las ciudades del mundo. La infraestructura de equipamientos metropolitanos de conectividad y movilidad es importante, igual que la concentración de potencial económico y tecnológico en este tipo de modelos que se está dando. Bueno, estamos viendo que en 1975, en esta imagen, que es una imagen satelital donde vemos las concentraciones de ciudades a través de las luces en las ciudades, podemos ver más o menos dónde están las concentraciones fácilmente. Vemos, haciendo un comparativo, en 1975 había tres grandes ciudades. En el 2000 ya hay 20 megaciudades en todo el mundo y en el 2030 serán 30 megaciudades. La mayoría de la población mundial vive en ciudades pequeñas y medianas hoy, pero habrá un rápido crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas y estas son las que van a empezar a ocupar escalones ya hacia las megaciudades. En 2030 habrá más de 1000 ciudades en países emergentes con poblaciones de más de 500.000 de habitantes. Esto es un dato importante y esto se explica si vemos esta pequeña gráfica que está aquí, donde cómo la población mundial ha ido creciendo, ¿sí? En 1800 el billón de habitantes, había 1 billón de habitantes, en 130 años este billón se duplica, pero después en 30 años se triplica y vamos viendo que en la medida en que va avanzando el tiempo, en la medida en que va avanzando va creciendo la población en menos espacio de tiempo, Entonces esto es lo que está haciendo que estos fenómenos se estén dando en las ciudades. Hoy tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta, ¿sí? Hoy, en el 2012. El 65%, como les dije anteriormente, hoy la gente habita en ciudades pequeñas principalmente. El 65% de la población mundial urbana, sí, vive en ciudades de 1 millón de habitantes,
el 25% de la población mundial vive en ciudades de 1 a 10 millones de habitantes y el 10% de la población mundial en ciudades de 10 millones de habitantes. Entonces este es un proceso que va a ir como cambiando poco a poco, ¿no? Las megaciudades significa también megarriesgos y más problemas ecológicos para nuestros entornos. Hoy, no sé mañana, pero hoy, el urbanismo incontrolado, el crecimiento no planificado de las infraestructuras y por otro lado el incremento de las temperaturas, los efectos de la variación del nivel del mar, se dejan sentir de manera más intensa en esas áreas. Obviamente son más vulnerables. Efectos negativos sobre la economía de las zonas afectadas como pérdida de productividad y de puestos de trabajo y disminución de la calidad de vida. Son puntos vulnerables de desastres naturales, terremotos, tsunamis, desertificación y otros como escasez de agua, explosiones, terrorismo, etc. Son focos de crisis económica, pobreza urbana, contrastes sociales extremos, conflictos, etc. Es la parte negativa de las consecuencias de una megaciudad, no planificada, no controlada, etc. No sé si estamos conscientes de eso, porque ese es el panorama de nuestras ciudades, ¿sí? Ese es el panorama de nuestras ciudades. ¿Estamos conscientes? Bueno, hoy en día, en el siglo XXI, hay una preocupación por la dimensión ambiental, mucho más importante que en otros tiempos, ¿sí? Y los grandes temas del siglo XXI que se plantean son el deterioro y uso racional de los recursos naturales, el crecimiento de la pobreza, la sensibilización hacia los riesgos ecológicos que amenaza el planeta. Estos son nuestros cuadros, digamos, en nuestros países, en nuestras ciudades. Es indiscutible que el impacto de los temas ambientales y las innovaciones tecnológicas en las ciudades y en los modos de vida producen complejidad en el sistema urbano. El sistema urbano se vuelve más complejo en la medida en que cada uno de estos factores que hemos mencionado para lograr esa ciudad global se den en nuestras ciudades, ¿sí? O sea, las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la cibernética, la informática, la biología molecular, todos estos nombres que escuchamos en el momento actual, la biotecnología, la robótica, los nuevos materiales de construcción, la automatización de los edificios inteligentes, todo esto se ha convertido en parte trascendental de los estudios urbanos. O sea, todos son elementos o conceptos nuevos que tienen que estar involucrados en nuestros procesos en nuestras propuestas para la ciudad. ¿Cuál es la clave entonces? Entonces, la clave es desarrollar una estrategia global de sostenibilidad. Y esa sería la característica de la ciudad global de los países subdesarrollados, ¿sí? O sea, una característica que tiene que ser un poco diferente porque tenemos tiempos diferentes, escenarios diferentes, etcétera. Pero ¿será esto posible? ¿Será esto posible en un medio en el que el 30% de los habitantes del mundo viven en condiciones de pobreza, en asentamientos irregulares, con empleos informales? Y sabiendo que en el 2030, 2 billones de personas estarán en condiciones de pobreza. ¿Esto es posible? Entonces, ¿cómo será esa ciudad global nuestra? O sea, de pobreza urbana. ¿Cómo puede ser esto posible? Puede ser posible que lleguemos a tener ciudades globales, pero no sin antes pensar en nuestra problemática, en nuestra realidad. El concepto de ciudad global se desdoblaría en muchos temas en nuestro contexto, ¿sí? Para las ciudades y países del tercer mundo, ¿sí? Impactaría a las ciudades en el ámbito físico desde el punto de vista de un nuevo modelo alternativo de desarrollo. Tenemos que verlo de esa manera. Queremos estar en los primeros lugares, queremos estar en el top en las ciudades alfa de la clasificación de ciudades globales, pero no sin antes revisar un montón de cosas que tenemos que revisar, ¿sí? Esto sería, aprovechémoslo como un nuevo modelo alternativo de desarrollo para nuestras ciudades. En cuanto a su estructura, en cuanto a su morfología, esto
generando diversidad económica, multifuncionalidad, no dispersión, sino concentración, no dispersión, sino mezcla de usos, etc. La arquitectura y el urbanismo tendrían que tener nuevas respuestas a esta nueva dinámica mundial que se nos está presentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los arquitectos y urbanistas somos los que hacemos ciudad, ¿no? Diferentes formas de abordar los problemas que lógicamente tendrán que apuntar hacia diferentes realidades y diferentes formas de vida. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar como especialistas, como profesionales, como los que hacemos ciudad, nuestra manera de pensar acerca de cómo tiene que ser el proyecto de ciudad o el modelo de ciudad hacia ese concepto de ciudad global, ¿sí? Estamos viviendo un momento de cambio, un momento de transición. La ciudad actual tiene que caminar hacia la ciudad inteligente, que es una ciudad comprometida con sus habitantes y que él es doctor Ioannis. El doctor Ioannis en su libro lo explica muy bien y que el viernes en su plática nos los va a hacer perfectamente claro y extenso acerca de cómo debe ser esa ciudad inteligente en nuestro contexto, ¿sí? Comprometida con sus habitantes. Sin olvidar que, bueno, hay una influencia importante de la tecnología y la información en los diferentes ámbitos, eso hay que involucrarlo, aprovecharlo, ¿sí? Nuestra realidad es esas son las ciudades que tenemos, con problemas estructurales de inequidad, segregación y exclusión, y muchos problemas más, ¿no? Pero ese es el panorama de nuestras ciudades. Yo aquí puse 3 diapositivas, pero pueden ser un montón. Esto se repite en nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? El modelo de ciudad, obviamente todo este problema ha sido generado por el modelo de ciudad que hemos implantado, que se ha establecido en nuestras ciudades, que tiene que ver más con esta especialización funcional y la zonificación, el zoning famoso del que tú hablabas, que fue el que, bueno, en ese momento era, y que eso es de la escuela germánica, eso viene de Alemania, ¿no? Sí, de la Carta de Atenas, pero es en la escuela germánica. Bueno, de todas formas, esto en ese momento era viable, era factible para las ciudades, se veía como el modelo ideal para las ciudades, pero resulta que no fue y esta especialización funcional de los usos residenciales, comerciales, industriales en el territorio, lo que generaron fue pobreza, simplificación de la ciudad, desarticulación, desintegración y el problema mayor, el aumento explosivo de la movilidad, ¿no? Y la consecuencia, un modelo de ciudad absolutamente insostenible. Estas imágenes las vemos en cualquier ciudad del tercer mundo, no solamente en Latinoamérica, ¿eh? Igual que estas que vemos aquí. El problema es que un amplio sector informal o unos de tantos problemas, o varios de tantos problemas, estos que se puntean aquí, que el amplio sector informal en rápido crecimiento es incapaz de ser captado por el sector formal, ¿sí? Y podemos volver atrás con esta cuestión de cómo fue o cómo ha sido el proceso de urbanización. Más adelante tocaremos un poquito de eso. La inestabilidad monetaria, la infraestructura deficiente para la población total, la alta fragmentación urbana, las pocas oportunidades para los habitantes y otros muchos factores que ponen en desventaja a las ciudades en esa competencia global, ¿sí? O sea, muchos problemas que tenemos que resolver. El mercado de la vivienda también ha contribuido en gran medida a que las ciudades se extiendan de manera nada positiva para nuestras ciudades, ¿no? Ha empujado a amplios sectores de la población a ubicarse en periferias extensas con precios relativamente bajos, mucho más bajos de lo que podrían ser acá en la ciudad, generando segregación social, descohesión y dificultad para acceder a los servicios básicos. Es un problema bastante fuerte. Esto, bueno, es un impacto en las ciudades, produce un impacto importante en la ciudad y en sus pobladores y, bueno, un despilfarro de recursos consumidos de modo totalmente ineficiente. Y desde el punto de vista ecológico,
la pérdida de contacto con la naturaleza, la pérdida de tradiciones vernáculas, la desvinculación de la arquitectura y de las ciudades de las condiciones de su entorno natural y paisaje, pero además violencia, problemas sociales, violencia y desesperanza de la gente que no ve para cuándo, no ve cuándo esto pueda cambiar. La motorización de las ciudades es un impacto de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y además esto viene desde la revolución industrial, ¿no? Cuando aparece el ferrocarril y todas estas cosas que incitan y más o menos, bueno, que eso en su momento resolvió un problema grandísimo, pero aquí estamos viviendo hoy las consecuencias, ¿no? Y estimuló la movilidad, la motorización de las ciudades, digamos. La generación de oportunidades, sí generó oportunidades, pero esas oportunidades no se vieron, digamos que no se aprovecharon para una mejor calidad de vida, no se aprovecharon, no se aprovechó todo este esfuerzo, todos estos recursos para una mejor calidad de vida de la población. Hubo pérdida de los espacios públicos y residenciales de la ciudad, etcétera. Finalmente, tenemos el panorama hoy de una ciudad congestionada, invadida, atomizada, dispersa, segregada, contaminada, y que bueno, nos pone una tarea que está pendiente, nos pone un desafío, y que es repensar esas ciudades, nuestras ciudades hoy, abordando estos dos retos que hoy tiene la sociedad, que es la sostenibilidad y la entrada en la era de la tecnología y la información. Es un punto obligado. Y que bueno, veámoslo de esa manera, y así estamos en el caminito hacia concepto de ciudad global. Nuestras ciudades crecen y se expanden, ¿sí? Ese es un proceso, como les dije anteriormente, continuo, constante en las ciudades, que no lo vamos a poder parar. Lo que tenemos que ver es qué hacemos entonces ante eso, ¿sí? Las ciudades en el mundo crecen a razón de más del 12% anual. Eso lo dice Ioannis en su libro, y creo que es un dato que está fundamentado, ¿no? Crecen a razón de más del 200% anual en sus áreas urbanizadas, mientras que la población aumenta en 3%, 4%. Eso nos dice que aunque la población no crezca, las ciudades se expanden, se siguen expandiendo, el territorio sigue creciendo. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas centralidades, nuevos equipamientos, nuevas actividades económicas, que generan ahorita, por ejemplo, los polígonos industriales, ¿cómo se llama el que está por la UAM? Los tecnoparques, esos equipamientos nuevos que antes no existían. El nuevo sector terciario que está favorecido por las velocidades del transporte y que facilita la movilidad, la gente se mueve con mucha facilidad, las telecomunicaciones, y por ende, bueno, nuevos usuarios, provoca nuevos usuarios que llegan y demandan vivienda. Y sucede esto, ¿no? La periferia extensa. La ciudad actual es más compleja, es menos legible, hay cambios en su estructura original. Como dijimos, normalmente el crecimiento es de 10 a 40 veces de su tamaño original. Las ciudades han crecido de su tamaño original de 10 a 40 veces. Por ejemplo, Chicago en población creció el 4%, pero se expandió en un 46%. Y bueno, no nos vamos a meter en estos análisis de por qué, ya sabemos. En Nueva York creció en 20 años del 8% en población a un 65% en extensión física del territorio, y así sucesivamente, ¿no? En los países del tercer mundo, el crecimiento demográfico acelerado y la cuantiosa migración de población hacia las grandes ciudades han dado forma a un proceso de urbanización que se distingue tanto por la relativa rapidez con que ocurre como por la manera en que dicho proceso está afectando nuestras formas de organización social, económica y política. Entonces ya el proceso de urbanización se convirtió en una amenaza, ¿no?, para nuestras ciudades. Es un estilo, el proceso de urbanización, como ustedes todos deben saber, es ese cambio de estilo rural a estilo de vida urbana, es crecimiento, es expansión de las ciudades, es crecimiento en población también. Es un fenómeno multidimensional y es una de las expresiones mayores del proceso global que origina el cambio social. O sea, tiene sus puntos positivos, obviamente, eso no lo podemos negar. Aquí tenemos imágenes de la Ciudad de México,
Sao Paulo, en Brasil, son ciudades, las ciudades más grandes. Y bueno, ¿y esto a qué nos invita? Nos invita o nos exige estudios sobre el proceso de urbanización en los países subdesarrollados. Tenemos que hacer investigación sobre cómo se ha dado esto y cuáles han sido las consecuencias para entonces abordar propuestas, para abordar nuevos modelos, etcétera. Estudios que tengan que ver con la dispersión no planificada de la industria y la actividad económica en esta dinámica de polos, de partes dispersas en el territorio y de fragmentación que se está dando en las nuevas ciudades, ¿sí? Investigaciones o estudios que tengan que ver con criterios para la mejor orientación de las inversiones sociales y básicas de desarrollo. Eso es prioritario, ¿no? ¿Dónde tenemos que hacer las inversiones? Un estudio, como lo marca Ioannis en su libro, de asincronías entre desarrollo y urbanización. No es lo mismo desarrollo que urbanización, no es lo mismo desarrollo que crecimiento, ¿sí? Un análisis sobre el fomento de un sistema integrado de ciudades y ventajas y desventajas de una ciudad preeminente. ¿Qué pasa cuando, como es el caso de México, cuando hay una ciudad macro y las demás están lejos de esa ciudad principal, como es el caso de la Ciudad de México y las ciudades que siguen en la jerarquía, ¿no? Estos estudios contribuirán de manera significativa a resolver muchos de los problemas señalados, a conocer adecuadamente entre las causas de la distribución de la población y de las actividades económicas en el tiempo y espacio. Esto proporcionará los elementos de juicio necesarios en la formulación de un plan realista de desarrollo económico y social del país y de las regiones que lo integran. O por lo menos, si no nos ayuda a resolver los problemas, estaremos cerca de modelos ideales, digamos. El proceso de urbanización, como les decía, quizá entonces lo podemos ver como una amenaza a la sustentabilidad de las ciudades, ¿sí? Porque ha causado graves impactos para la ciudad y para sus pobladores, que es la situación que vemos actualmente en nuestras ciudades. Entonces las ciudades de los países subdesarrollados tienen un escenario hostil en el siglo XXI, ¿sí? Entonces las ciudades están compitiendo para conseguir un escaño como ciudad global, pero no se dan las condiciones políticas, ni económicas, ni sociales para llegar a esto. Entonces, bueno, hay un afán por mostrar los avances tecnológicos y económicos. Ese son como los pininos que estamos haciendo para que nos vean como ciudades globales, ¿no? Nada más mostrar avances tecnológicos, económicos, que son acciones aisladas y que, como dice Guillermo Tella y Alejandro Potoco, tras los rasgos fastuosos de una arquitectura exuberante, altas torres acristaladas, grandes tiendas comerciales y floridos paseos peatonales, las ciudades latinoamericanas encubren otras caras más oscuras, indignas e injustas, la de la pobreza extrema, la miseria cotidiana, la desigualdad. Entonces vemos estas imágenes que son repetibles y repetidas en todas las ciudades de países desarrollados y subdesarrollados, ¿sí? Acá abajo tenemos ejemplos de Buenos Aires, México, por ejemplo, con el Santa Fe. Es una acción aislada, completamente desintegrada de las condiciones reales de la ciudad, ¿sí? De su condición urbanística, etcétera, social, política, etcétera. Buenos Aires también tiene ejemplos importantes y así muchas ciudades. Vemos un perfil homogéneo. Eso es lo que produce esta cuestión de la ciudad global. Las ciudades del tercer mundo y Latinoamérica no han logrado desarrollar una ciudad global, realmente. Hay actividades o flujos económicos que se insertan en procesos globales y lo único que ha podido generar son enclaves urbanos o islas desconectadas del resto de la ciudad y poco representativas de la ciudad en su conjunto. Eso es lo que hemos hecho o lo que se está haciendo en nuestras ciudades, ¿no? Aquí tenemos Santa Fe y algunos otros ejemplos en otras ciudades de Latinoamérica, que estos pueden estar en países del primer mundo, ¿no? Tenemos ejemplos en Latinoamérica que son de especial, digamos, interés y focos donde tenemos que poner atención. En Bogotá se han hecho muchas acciones interesantes.
acciones, avances, pininos hacia lo que es una ciudad sustentable y hacia lo que tenemos que hacer para llegar entonces a esta condición de ciudad global, ¿sí? Y vemos que Bogotá ha implementado políticas públicas articuladas que persiguen un concepto de ciudad más integral y en cierta medida sustentable, igual que Medellín y a lo mejor por ahí otras ciudades en Latinoamérica, muy pocas, pero que yo creo que hay que reconocer. Hay que reconocer, como yo digo, son líneas muy delgadas que en cualquier momento se rompen y de hecho en Bogotá ya están sucediendo cosas que está poniendo como digamos, en duda, en tela de juicio, todas estas acciones que hemos visto como acciones positivas hacia esto que estamos hablando, ¿no? Y entonces Bogotá, en un escenario negro, en un escenario que en 1995 era el que se veía en los periódicos, la ciudad más peligrosa del continente, con todos estos indicadores que la ponían muy mal posicionadas, surge de pronto digamos que un interés por hacer algo por la ciudad. Y gracias a una serie de condiciones que se dieron, políticos con espíritu cívico, con ganas de hacer algo por su ciudad, emprendieron en 1995 y lograron cosas interesantes, ¿sí? Preocupados por la movilidad, por el deterioro ambiental, por la calidad de vida de los habitantes, por la seguridad, lograron cosas interesantes. Pero lograron cosas interesantes porque pudieron articular instancias que son las que toman las decisiones en las ciudades y que hacen que la ciudad se transforme. El gobierno, que es el que dice que se hace y que no se hace, ¿sí? La sociedad, que es la que expresa los problemas, vive los problemas, ¿sí? Pero que también tiene que tener conciencia de las responsabilidades hacia su ciudad. Y los profesionales que transforman el espacio físico, ¿sí? Y el espacio, los proyectos que surgen para lograr una transformación. Entonces, se articulan estas tres instancias y se logran cosas muy interesantes. Proyectos como el Transmilenio, la transformación o digamos, acciones en el espacio público, vivienda para la gente, colegios o escuelas, bibliotecas, ciclorrutas, parques, una serie de proyectos que logran cambios. Pero cambios donde estas instancias están preocupadas porque, bueno, digamos que antes de decirles esto que les iba a decir, donde hay una visión, proyectos donde hay una visión del gobernante y donde hay unas prioridades, ¿sí? Donde hay una mirada al exterior, una mirada a ver qué está pasando en el mundo, que son las tendencias globales. Tenemos que mirar qué está pasando afuera, tenemos que mirar qué está pasando, qué se está haciendo, ¿sí? Y me acuerdo, entre muchas, una de las acciones que hizo Bogotá, que implementó, fue el traer a la ciudad o implementar en la ciudad una figura, un instrumento que la ONU, el de la Agenda 21, que fue creada por la ONU para lograr que las ciudades fueran más sustentables. Bogotá toma esa iniciativa, digamos que la ajusta a las condiciones de la ciudad y se trabaja en base a una figura internacional, ¿sí? Eso no es malo, al contrario, ¿sí? Entonces, las tendencias globales es importante, pero también con un proyecto, digamos que con un problema, un eje que es el que va a dar, el que va, digamos, a hacer el despegue de toda esa transformación que se quiere, que es la movilidad urbana, ¿sí? Y bueno, y unos problemas que son locales. Pero, ¿cuál es el éxito de las intervenciones en Bogotá? Que son intervenciones útiles para varias generaciones, que son proyectos que van a trascender, no son proyectos para el periodo del gobierno en ese momento, no. Son
van a trascender, van a ser útiles para varias generaciones. Pero además son intervenciones que van a facilitar la vida a la población, pero además son intervenciones que van a sorprender a la gente, a poner a soñar a la gente, a tener credibilidad, a tener ilusiones y ya no la desesperanza aquella de la que hablábamos al principio, ¿no? Y que son acciones que van a resolver problemas. Y es este eje de la movilidad. Y entonces empiezan a implementarse algunos proyectos, el Transmilenio, que como ya ustedes saben, es un proyecto que realmente no fue originario de Colombia, porque esto primero nació en Curitiba, en Brasil, y entonces fue inspirado en ese proyecto, pero eso no es malo, siempre y cuando vaya a proporcionar ventajas para nuestras ciudades. Vengan los buenos proyectos a nivel internacional que se han hecho en otros. Vengan, pero vamos a ajustarlos a nuestras realidades, ¿no? Y entonces, bueno, el Transmilenio, que como ustedes saben fue un proyecto bastante exitoso en su momento. Ahorita, como estaba hablando con mis compatriotas colombianos, ya está superando y ya hay que estar mirando, ya está saturado y hay que estar mirando qué viene, que yo espero que ya eso lo tengan contemplado, ¿sí? ¿Qué viene ahora? Supongo que el metro, ¿no? Pero que eso que viene se va a integrar a este sistema que ya empezó, que es el Transmilenio. No va a ser otro proyecto que se le ocurrió al nuevo gobierno que llega, sino que ya viene con dónde va a encajar, como una pieza de rompecabezas en esto que ya está, que ya existe, ¿no? Se generan espacios como este, vigorosos, bellos, donde vive la gente, donde comparte con el equipamiento, con el transporte, con el espacio público, donde la gente se comunica, etcétera. Y además, proyectos como el de las ciclovías, que también resuelven muchos problemas en Bogotá. Es un proyecto que se ha implementado de manera muy inteligente. Se crearon espacios con calidad, que eso es muy importante, espacios con calidad tanto en las zonas ricas como en las zonas pobres. No hubo diferencia de ninguna clase de materiales ni de nada. Un momento. Y un respeto, y espacios donde hay un respeto por la dignidad humana, ¿no? Espacios diseñados, tanto en el norte como en el sur, en integración con equipamientos, espacios culturales, esto es una biblioteca, etcétera. Y también recuperación del espacio público, esto es el antes y el después, donde se recuperan las banquetas, ¿sí? O los andenes, allá le decimos andenes, pero hay una recuperación del espacio público importante, se recuperan espacios para la gente. Y entonces se crean también espacios espacios peatonales, donde, como dice aquí, aunque en Europa peatonalizan los centros históricos, no hay razón alguna, eso lo decía David Luna, que fue magistrado, fue miembro del Consejo en Bogotá. Él vino en una de nuestras ediciones, decía que aunque en Europa se peatonalizan los centros históricos, no hay razón alguna para no incluir avenidas peatonales y se cree toda una red peatonal dentro de los planes viales de las zonas de expansión de nuestras ciudades. O sea, esto también debe formar parte del sistema de movilidad, ¿no? Entonces se hacen parques, el espacio urbano se transforma para beneficio de la gente. Como les digo, zonas deprimidas también son favorecidas con este tipo de proyectos. Estos son algunas, sí, seguimos en todas las ciclovías, pero dice, por ejemplo, la diferencia en los niveles de ingresos se siente en el tiempo libre y la única alternativa de los pobres es el espacio público peatonal. Esto decía David Luna. Esto es interesante. También es en el espacio público donde apenas comienza a compensar nuestras enormes desigualdades. Es importante, el espacio público es vital. Se transforman espacios en la ciudad, parques para todos, escuelas para todos, colegios, donde maestros que dan clases en las zonas ricas también tienen que cumplir su dosis de clases en las zonas pobres, espacios dignos para los niños, para todos.
pero además involucran la cuestión ecológica en los proyectos. Ahora hay un sistema, bueno, Bogotá tiene un sistema de 13 humedales, o si no me equivoco, que están incorporándolos al desarrollo urbano. O sea, cómo los parques empiezan a formar parte de este gran sistema de entretenimiento pasivo y activo para la gente, y aprovechan estos cuerpos de agua. Los humedales son los cuerpos de agua, lagunas, presas, etcétera, para la diversión de la gente. Y entonces surgen estos parques, el Parque Lineal Juan Amarillo, ¿sí?, que son parques con esta característica. Esto es interesante. Y bueno, espacios que están siendo recuperados, porque eran espacios que estaban totalmente deteriorados y que uno nunca se pudo imaginar que pudieran ser recuperados de esta manera, y que se están involucrando al desarrollo urbano. Esto es interesante. Espacios como estos, esto es un espacio que está al nivel de cualquier espacio en Europa, ¿no? Estos que vimos que Sergio nos presentó. Es un humedal que está siendo utilizado. Bueno, la filosofía, la inversión pública es la locomotora inicial del cambio. La ciudad es un tema de Estado y de responsabilidad local, y la transparencia y confianza son la clave del éxito, ¿sí? Defender el interés general sobre el particular y defender lo público sobre lo privado. Y así podemos ver muchos proyectos, pero como vemos ahora, como vimos en Bogotá, son proyectos dentro de la ciudad, pero por ahí tenemos que empezar. Tenemos que ordenar nuestra casa para después salir afuera a ordenarlo de afuera, ¿sí? O sea, no podemos. Entonces aquí empezamos a ver algunos proyectos internacionales que ya tienen esa otra dimensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en la posibilidad y porque ya arreglaron algunos problemas dentro de su casa, y entonces ahora hay que ver hacia afuera. Esto es un master plan sustentable en Corea del Sur, en Seúl, que hizo Foster & Partners, y está concebido como un desarrollo sostenible, autosuficiente, donde los 300 kilómetros cuadrados de plan maestro se extenderán orgánicamente desde una columna central de transporte, creando un centro. ¿Lo puedes hacer más chiquito? Es que no se ve la parte de abajo. Desde la columna central, no se puede. No. Bueno, déjalo. Desde la columna central de transporte, creando un centro para la industria verde y atendiendo a una población que se espera que sea, no me acuerdo, porque no, ahí decía, de 35.000 a 320.000 habitantes. O sea que ya los proyectos están viendo esa dimensión, están teniendo esa dimensión, ya están previendo la población que va a haber en esa. Me imagino que será una macrorregión, porque ya esto es un espacio afuera de la ciudad, en un futuro. A eso tendremos que llegar, Entonces son proyectos, bueno, y algunos otros proyectos como en Osaka, Japón, que tiene que ver con esta necesidad de espacios verdes en la ciudad, en las megaciudades que ya no tienen espacios verdes, y que traer el verde a las metrópolis mundiales pues se ha convertido en una necesidad, ¿sí? En Asia eso es prioritario. Entonces, bueno, las famosas azoteas verdes, pero digamos que con una visión de integración, etcétera. Y para terminar, como conclusión, yo ponía aquí que durante las últimas décadas se ha asistido a una profunda transformación de la estructura del territorio a partir de los nuevos procesos económicos. Desde la aparición de la idea de ciudades mundiales o ciudades globales, se han redefinido nuevas categorías urbanas. Las centralidades urbanas han adquirido dimensiones globales. Las ciudades compiten por participar en redes económicas globales, de tal manera que ya el hinterland de una centralidad es todo el planeta. Eso lo tenemos que tener presente. A medida que las ciudades, estos son ideas, no son ideas mías nada más, de mucha gente. A medida que las ciudades crecen en tamaño y población, la armonía entre los aspectos espaciales, sociales y ambientales de una ciudad y entre sus habitantes se convierte en vital. Es importante esta cuestión de armonizar todos estos aspectos. En el ámbito administrativo y político es imprescindible considerar las áreas metropolitanas para comprender de un modo razonable
las necesidades que surgen en el presente. Ya tenemos que pensar en una dimensión metropolitana, ¿sí? En México tenemos un problema que todavía no está resuelto. La metrópolis está ahí, pero el problema metropolitano no está resuelto. Todavía tenemos problemas de que un taxi, porque pasa la línea del estado a la ciudad, te cobra el triple porque ya pasaste a la ciudad o porque ya… o sea, el problema del transporte en ese sentido no está solucionado. Ese es un problema metropolitano, ¿sí? Bueno, hay que tratar de anticiparse en la medida de lo posible a las futuras, a lo futuro de las ciudades para intentar generar un ordenamiento urbanístico adecuado, un desarrollo integral deseado y un correcto dimensionamiento urbano necesario para alcanzar unos niveles aceptables de bienestar para la ciudad. Kofi Annan decía en el año 2000 que el futuro de la humanidad se halla en manos de las ciudades, de administraciones urbanas conscientes de su responsabilidad y de una evolución urbana sostenible. Creo que tiene toda la razón. Desde las preocupaciones medioambientales se ha hecho popular la expresión, siempre lo digo, esto me gusta, pensar global, actuar local. Pero tan importante es esta perspectiva como la opuesta, pensar local y actuar global, ¿sí? El acomodar las organizaciones a los nuevos retos y al desarrollo de modelos urbanos sostenibles es la clave de nuestro éxito y el de llegar a ciudades globales. Muchas gracias. Bueno, Maruja, pues muy bien, muy interesante y abundante en conceptos tu presentación. Creo que la última diapositiva, las dos últimas, pues resumen claramente el tema, la ponencia de Maruja, el espíritu de la plática, sí. Del tema de la globalización, cómo está influyendo en nuestras ciudades, qué manifestaciones espaciales se están dando en algunas ciudades que sí están en estos circuitos de la economía, son líderes de la economía mundial, pues tienen un papel preponderante las ciudades por diferentes flujos o factores en la globalización. Y en algunas otras ciudades, como las nuestras, México, Bogotá, pues hay ciertos aspectos, ciertas actividades de la ciudad que se insertan en los flujos, en los mercados, en las actividades de la economía global y que se manifiestan territorialmente, desafortunadamente, así lo entiendo, como puntos, como islas, nos decía Caterín, de urbanismo insular, que son manifestaciones de la globalidad, pero que están divorciadas, separadas de lo que representa la ciudad latinoamericana en su conjunto y que se caracteriza por esta desarticulación, fragmentación, pobreza y carencia de calidad de vida, en muchos aspectos. Creo que ese es el tema que tú presentas y que en el caso de Bogotá se han podido, afortunadamente, como tú señalabas, implementar políticas un poco más estructuradas, que piensan desde lo local, pero están inmersas en un marco de referencia de la globalización. Estos toman ejemplos y probados, experiencias probadas en el ámbito internacional, pero también tratan de posicionar a la ciudad a un nivel de mayor competitividad, tanto en lo productivo como también en la imagen que generan como ciudad y también competitividad en términos de calidad de vida y de uso eficiente de los recursos. Creo que ese sería, digamos, lo que yo interpreto de tu presentación. Y bueno, yo siempre hago al final un comentario, pero más que para hablar, para dar tiempo a que los ponentes piensen en alguna pregunta y podemos aprovechar a Maruja, que está aquí con nosotros, el público pueda pensar y puedan hacerle una pregunta a Maruja, una serie de preguntas. Entonces abro la posibilidad, tenemos poco tiempo, pero dedicaremos unos minutos para poder hacerle llegar algún comentario o preguntas específicas, puntuales a Maruja. También por internet, pues no sé si tenemos alguna participación. Bueno, parece que no. ¿Quién se anima?
Sin embargo, bueno, la semana pasada vine a dar una vuelta y otra vez el mercado informal estaba ahí, cosa que se está peleando durante mucho tiempo. Entonces, bueno, o sea, ¿qué se hace si aparentemente es la gente que está practicando este tipo de cosas se colude con el mismo gobierno? O sea, lo que se decía un poco, ¿no? Es un trabajo de todos, pero ¿qué se puede hacer si pese a que se hace el trabajo, a fin de cuentas se regresa a lo mismo? Sí, ese es un grave problema en todas nuestras ciudades de Latinoamérica, del tercer mundo, y que es un problema estructural. O sea, lo informal, el comercio informal, digamos, ¿no? El comercio informal, que bueno, yo creo que es una situación bastante complicada, bastante difícil. Yo creo que eso es un problema que va acompañado de una serie que yo creo que tiene que ir acompañado paralelo. O sea, las acciones urbanísticas en las ciudades tienen que ir acompañadas de acciones paralelas, sociales, de educación, ¿sí? De educación, de culturización de la gente, digamos, bueno, educación, digamos. Y aparte, de oportunidades para la gente, que eso es tan complicado, yo no sé cómo se podría solucionar, yo no te podría decir cuál es la receta para solucionar ese problema o cómo le han hecho en Bogotá, pero de lo que sí estoy segura, que es el caso que más conozco, pero de lo que sí estoy segura es que las acciones paralelas que se han hecho a los proyectos que se han implementado han sido fundamentales para que se llegue a los resultados que se han obtenido. Y cuando hablo de acciones paralelas me refiero a esto, ¿sí? A educación para la gente. Si te das cuenta, los proyectos de transporte, de movilidad, que las ciclorrutas, todo esto está integrado a un espacio público que contiene espacios para la cultura, bibliotecas, ¿sí? Etcétera, y otra serie de equipamientos que ahorita, pero que es un proyecto integral de muchas cosas, que el objetivo final es eso, transformar la ciudad, pero de manera, pero real, ¿me entiendes? Entonces pienso que es que a lo mejor son proyectos que se llevan a cabo, pero que están muy débiles porque no están sustentados con estas otras acciones que van alrededor, que son las que van a darle solidez y a consolidar el proyecto en un momento dado. ¿Sí? Perdón. Buenas tardes, soy Mabel Causarano de Paraguay. Me inquieta la gobernabilidad de estos sistemas globales. Finalmente, las definiciones en cuanto a la distribución espacial, a las nuevas funcionalidades, ¿quiénes las toman? O sea, ¿quiénes intervienen en el gobierno de estas ciudades? ¿Es el Estado central? ¿Son los municipios, las alcaldías, o son las corporaciones transnacionales? Pues mira, yo pienso… O todos ellos juntos. Exacto. Yo pienso que como lo dije al principio, por ejemplo, en Bogotá se dio un momento que yo no sé si se va a volver a dar. Un momento ideal, O sea, hubo una continuidad en los gobiernos, en las alcaldías, por ejemplo en Bogotá, hubo una continuidad de ¿qué? 15 años, de 1995 que llegó Antanas Mockus al 2000, ¿qué? A Moreno, que bueno, terminó en el bote, pero antes de Moreno, yo la termino ahí antes de Moreno, porque Moreno como que le dio. Por eso les decía yo que es una línea muy delgada, que en cualquier momento se rompe, porque nuestros países y nuestras ciudades todavía tenemos muchas tareas por hacer, ¿no? Y que estos pequeños acciones y estos pequeños pininos que hacemos, pues están, y en cualquier momento, pum, caen, porque nos falta conciencia, mucha gente, nos falta educación, nos faltan muchas cosas. Entonces yo creo que en Bogotá se dio este momento que se aprovechó, hubo congruencia, hubo continuidad, congruencia en los gobiernos de la ciudad, pero además congruencia con el gobierno federal, además central, sí, con el gobierno central. Entonces, eso es un momento positivo. Había una congruencia entre los gobiernos, que son los que toman las decisiones finalmente, ¿sí? Finalmente son los que toman las decisiones.
Cuando nosotros fuimos a Medellín, me acuerdo que este Sergio Fajardo, que fue cuando se dio toda esta transformación de Medellín, era alcalde de Medellín, decía, es que tienes que estar ahí para que la ciudad para que se puedan dar acciones importantes en la ciudad. O sea, tienes que estar ahí donde se toman las decisiones. Podemos haber urbanistas con muchas ideas brillantes, arquitectos muy brillantes, estudios muy interesantes, pero si no toman, o sea, si no hay un reconocimiento de que todo esto es importante y de que todo esto se tiene que articular para lograr un objetivo, entonces no va a haber resultados positivos, ¿sí? Entonces, había congruencia entre el gobierno, había congruencia, la sociedad quería un cambio a gritos, ya estaba desesperada. Bogotá, una ciudad, llegó a tocar fondo, a gritos quería cambios, y surgieron proyectos inteligentes. Entonces se dio todo, el cuadro perfecto, ideal. Entonces, bueno, obviamente hubo también, me imagino que empresas privadas participaron en todo esto, porque es una cadena de cosas que también se tienen que dar para que los proyectos puedan salir avante y realmente se puedan ver resultados en las ciudades. Yo comentaría que también algo que atañe a nosotros es como profesionales, como especialistas, técnicos, es que en el caso de Bogotá y en muchas otras partes que podemos ver de éxito, además de esta coyuntura de gobierno, de políticas públicas o de gobernantes que tienen una cierta claridad, es que los que lo soportan es un equipo técnico solvente también. Entonces creo que en Bogotá la masa crítica, digamos, en términos urbanísticos y de gestión urbana estaba dada y existía, y esta masa crítica se puso en marcha, pues, se echó mano de ella, cosa que lamentablemente no sucede así en muchas partes. Aquí en México se funciona mucho a partir de las simpatías, la vinculación, la militancia con los partidos políticos en turno. Si uno no forma parte, como dicen en Colombia, de la roncha, pues no entras, ¿no? De la rosca. Entonces, si tú no, aunque seas el más calificado, ¿no? Así es. Entonces, pues por ejemplo, en la Ciudad de México hemos tenido directores o secretarios de desarrollo urbano que yo no puedo decir que no tengan experiencia, pero lo que sí puedo decir es que no fueron nunca los más calificados, ni los más competentes, ni los con una visión más clara. Y creo que en Bogotá se dio esa situación y a todos los niveles hubo un equipo, en el caso de Medellín también, hubo equipos técnicos muy solventes. Lo que me hace pensar que, bueno, también se debe haber eso, una capacidad técnica, administrativa, planificadora, de gestión, que le pueda dar sustento a estas propuestas, ¿no? Y creo que ahí se dio, afortunadamente se dio. Sí. También, claro, por supuesto. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros como académicos, como profesores, y a ustedes como estudiantes o jóvenes profesionales, pues estar cada vez más preparados para que cuando tengan la oportunidad de desempeñar un cargo, pues lo hagan bien, ¿no? Pero yo he tenido experiencias en México terribles, ¿no? Terribles. Un comentario, creo que, bueno, les digo, en Bogotá se dio esto, se dieron muchas cosas positivas que trascendieron, y eso es lo importante. La población mejoró su calidad de vida, que eso yo creo que es el objetivo, debe ser el objetivo número uno en todos los proyectos o propuestas que hacemos para la ciudad. El mejorar la calidad de vida de la gente, hacer una ciudad más habitable, más amena, donde la gente esté contenta, donde no pasen cosas donde una ciudad segura, digamos. Y yo creo que un proyecto que no vaya acompañado de eso es un proyecto que no va a trascender, ¿sí? Un proyecto que esté pensado, que sea incluyente, ¿sí? Y quería contarles, hace poco estuve en Santo Domingo en un evento de mujeres en la ciencia, así se llamaba. Me invitaron y donde di una conferencia y hubo una persona que habló sobre la ciudad de Panamá. Es un caso que me llamó la atención, sobre la ciudad de Panamá. Como ustedes saben, la ciudad de Panamá se está transformando, pero de una manera bastante importante y admirable, digamos. Uno desde el avión ve a la ciudad de Panamá y es como un Dubái chiquito, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, no puedo meterme más allá.
que ojalá que eso que se ve, esa imagen que se ve, vaya más allá, vaya más allá, no nada más sea una fachada. Y en esta conferencia que dio esta panameña, me acuerdo que decía que estaban orgullosos los panameños porque Panamá había alcanzado los primeros lugares en ciudades competitivas de Latinoamérica. Y entonces, bueno, eso me pareció, y ella estaba muy orgullosa de llevar y decirnos eso allá en Santo Domingo. Y yo le preguntaba, a ver, ¿me podrías decir, por ejemplo, de hace 10 años a esta parte, cómo se ha transformado el índice de pobreza en Panamá? ¿Se transformó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No, pues no sé. Entonces le dije, bueno, pues si no sabes, yo no estaría tan orgullosa. O sea, sí, creo que los índices siguen igual, cosa de la que yo no me enorgullecería, ¿sí? Porque ¿qué caso tiene que tengamos esta cara al exterior y las condiciones de pobreza, de extrema pobreza en la que viven nuestras ciudades, sigan igual? No tiene ningún caso. Esto no trasciende, digamos, ¿sí? Entonces, son todas estas acciones paralelas que tienen que ir emparejadas con todos estos proyectos, propuestas, modelos, planes maestros y todo lo que hacemos para las ciudades, ¿no? Esto es importante. En la medida que estos índices cambian, que estos proyectos hacen cambiar esos índices, los proyectos y las ciudades empiezan a transformarse automáticamente, sin tanto maquillaje. Y a eso es lo que tenemos que transitar. Bueno, tenemos otra pregunta por allá. Bueno, por acá, profesora. Bueno, tratando de hilar un poco pues, toda la conversación, me parece que el punto álgido que por ahí mencionó y que debería ser la pregunta, ¿no?, que a mi parecer debería guiarnos como constructores, diseñadores, transformadores de la realidad, ¿no? Sería la de, en realidad, lo que estamos haciendo nos hace felices. O sea, con respecto a, hablando en términos de la urbe, ¿no?, lo que estamos construyendo, lo que estamos diseñando, nos hace vivir mejor. O sea, en un sentido, pensando en que, por ejemplo, bueno, este caso o este asunto de la sustentabilidad, ¿no?, todas estas áreas verdes, que pues, yo pienso que no debemos olvidar, ¿no?, que somos parte de la naturaleza y no debemos separarnos de la naturaleza en cierta forma, ¿no? Que mucho, bueno, ha pasado en la modernidad, ¿no? Las ciudades son una separación de todo esto que hemos dejado de lado, ¿no? Cómo vivir realmente, ¿no? Bueno, y bueno, aspectos pensando que, digamos, que las ciudades se piensan a través de una ideología, ¿no? Bueno, usted dice el orden mundial, plantear o preguntarnos acerca de quién es esta ideología, ¿no? O sea, pensando en términos que pues, trabajamos bajo un sistema económico, bajo un sistema de pensamiento que pues, por lo regular es occidental, en su mayor parte. Bueno, eso sería solamente pues, un comentario. Sí, yo estaba diciendo, ay, ¿cuál es la pregunta? Pero es un comentario, ¿verdad? Es un comentario. Sí, gracias. Bueno, miren, estamos ya sobre el tiempo. Yo creo que vamos a suspender ahora porque si no nos va a dar la oportunidad de ir a comer algo y regresar a las 3 de la tarde, que tenemos que iniciar la sesión de la tarde. Entonces vamos a suspender y procuraremos, yo los invito a que estemos puntuales aquí a las 3 de la tarde. Gracias.